Familia, muy buenas tardes, ¿cómo están todos? Buenas noches, qué gusto saludarlos de nuevo. Buenas tardes, no sé, con este sol ya no se sabe y con este calor mucho menos. Mi nombre es Adolfo Vargas, soy agente de seguros y tengo el gusto de estar en estas transmisiones como todos los miércoles con mi compañera de todas las batallas, Nayeli Machorro. Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes a todos, todas, todes. Bienvenidos y como sabrán, pues ya casi se acaba el mes de abril. Y bueno, aunque queríamos decir algo del Día del Niño, creo que nos llegó la hora de, pues también de hablar con Lolita y hacer declaración de impuestos y esas cosas que nos ponen muy nerviosos y que a veces no entendemos nada, qué es lo que tenemos que hacer. Pues decidimos invitar al contador José de Jesús Gaeto. Pues les platico un poco de Jesús. Bueno, él es licenciado en Contaduría por la Facultad de Contaduría y Administración de la UNAM. Es socio fundador de Gaeta Lares y Asociados desde 2009. Tiene experiencia en el sector contable y de auditoría desde hace 20 años, aunque ustedes lo vean muy jovencito. ¿Ok? Entonces, pues, Jesús, bienvenido. Nayeli, Adolfo, muchísimas gracias por la invitación. Estimadísimo contador, hay un chorro de personas que todavía escuchan este tema y no saben qué es ni con qué se come. Entonces vamos a empezar por lo más básico. ¿Qué es la declaración anual de impuestos? Muy bien. Nosotros tenemos una ley de impuestos sobre la renta. Esta ley está fundamentada en la Constitución, donde nos dice que los mexicanos, por el simple hecho de serlo, estamos obligados a contribuir para el gasto público de los estados, la federación. Y en eso se fundamenta el que tengamos nosotros que contribuir y por lo tanto la declaración anual es una obligación fiscal que debemos de cumplir. O sea, aunque no lo quisiéramos, tenemos que cumplir sí o no. O sea, si tú generas un ingreso, pues digamos que lo tienes que compartir al Estado para el bienestar global, ¿no? Así es, Nayeli, y puede que no lo disfrutemos o no lo veamos reflejado, ¿no? En el transporte, en el pavimento, en los servicios, en la luz, que es para lo que se destinan nuestros impuestos realmente. Ok, entonces, ¿realmente quiénes son las personas que deben de presentar una declaración de impuestos? Muy bien, mira, hay diferentes capítulos y secciones, que no quisiera entrar en detalle porque es muy técnico, pero si lo que quisiéramos entender es por diferentes tipos de ingresos, puede ser por salarios, porque tengo un negocio, porque percibí intereses, que tengo una cuenta de ahorro, porque me saqué un premio, porque vendí algo, porque estoy rentando. Y de ahí cada capítulo y sección tiene sus obligaciones muy particulares desde su sección. Y si gustas vamos a compartir en sueldos y salarios, que es como el que más común vemos. Todos trabajamos para un patrón el año anterior, 2020. Si mis ingresos rebasaron de 400,000 pesos, estoy obligado a presentar mi declaración anual. Si yo no trabajé completo desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre, estoy obligado a presentar mi declaración anual. Si sí trabajé para el patrón, ellos me ayudan a hacer la declaración. O bien, si yo tengo algunos de las deducciones que ahorita vamos a platicar y tengo saldo a favor de impuesto y me conviene presentar mi declaración, le mando un escrito al patrón antes del 20 de diciembre avisándole que yo voy a presentar por mi cuenta la declaración. Y otro muy particular, si yo tengo ingresos de diferentes capítulos y secciones. Vamos a poner un ejemplo, yo soy trabajador, pero aparte tengo un ahorro y percibí rendimientos por mis intereses. Y aparte rento. Entonces, al tener varios capítulos, pues ya estoy obligado también a presentar mi declaración anual. Pues miren, si es trabajador el contador, eso me consta, ¿no? Por eso me imagino que se refiere a que si es un godín o si es un empleado en este caso. Oye, contador, y lo más importante, ¿por qué en este momento estamos platicando de la declaración anual de impuestos? ¿Cuándo se presenta y hasta cuándo pueden presentar esa declaración de impuestos? Muy bien. La ley también nos vienen los plazos y los vencimientos y regularmente es el último día del mes de abril. A veces nos dan unos 2 o 3 días. Es muy raro, pero llega a suceder. Y para este 2020, el ejercicio que estamos presentando, la autoridad nos permitió presentarla hasta el mes bueno, el 31 de mayo es la fecha límite. O sea, estamos declarando ahorita
toda la actividad económica, las ganancias y los gastos que tuvimos durante 2020, ¿verdad? ¿Es correcto? Así es, ejercicio 2020. Muy bien. Bueno, pues si ustedes creen que alguien tiene que presentar impuestos o le es súper difícil siempre que se atiborra de que no sé qué son los impuestos, no sé qué tengo que pagar, no entiendo el SAT, pues compartan o envíenle la liga que está ahí arribita para que lo vea. Pueden verlo posteriormente. Recuerden que nosotros este video lo subiremos en nuestro canal de YouTube, AB Asesoría en Vida, YouTube. Entonces, por favor, puede que les sirva. Y si tienen ahorita alguna duda, por favor, escríbanla y aprovechemos que tenemos aquí al contador Gaeta para que nos saque de estas dudas. Y bueno, pues yo tengo una duda porque siempre me dicen, oye, pero ¿qué es deducir de impuestos? O sea, ¿realmente qué significa? Porque muchas veces la contadora me dice, no, es que esto no te sirve para deducir, esto no te aplica, ¿y qué es deducir? Entonces, no sé, ¿qué es? Perfecto, bueno, así como tengo yo obligaciones, tengo derechos. Y las deducciones son derechos representados por gastos que yo ocupo para realizar la actividad que yo desarrollo. Y vamos a poner, hay dos tipos de deducciones. Las deducciones que son propias de mi capítulo o sección. Es decir, si yo tengo un negocio y me dedico, tengo una papelería, y entonces yo me dedico a vender útiles escolares, papelería y demás. Y las compras de esos útiles que yo voy al centro, los compro, pido factura, son deducciones. Y esto me permite disminuir de mis ingresos o mis ventas, le resto las compras que yo tengo y a la diferencia que me sobra se llama utilidad y sobre eso pago mis impuestos. Estas deducciones llevan ciertos requisitos, que lleven un comprobante fiscal, que algunas son muy particulares que las tengo que pagar de cierta manera, no en efectivo, que si por el monto las tengo que pagar con tarjeta de crédito, débito, cheque. Y tengo el otro tipo de deducciones que son las personales. Estas deducciones personales me ocupan solo para el cálculo de la declaración anual. Son muy diferentes porque las otras que hablamos de cuando yo tengo mi negocio, yo las ocupo en el mes de enero, en el mes de febrero, en diciembre. Y las personales solo las ocupo cuando estoy haciendo mi declaración anual. Muy bien. Ojo, bueno, antes que nada quisiéramos agradecerle a Israel Chirino que está por ahí, a Iván Clement, a Cherry Knox que nos están viendo. Ya saben, por favor, píquenle allá abajo donde dice compartir, se los vamos a agradecer mucho. Y sus amigos que tienen broncas de impuestos se los van a agradecer mucho más. Nosotros somos agentes de seguros y entre los seguros que vemos seguros de gastos médicos mayores. Y un concepto que viene en los seguros de gastos médicos mayores y también los seguros de autos es el deducible. Cuando hablamos del deducible en seguros, que normalmente es el gasto que ustedes tienen que asumir de su cartera antes de que funcione un seguro, no tiene absolutamente nada que ver cuando decimos que el seguro es deducible, porque ese es deducible de impuestos. Es decir, cuando dentro de un seguro les hablen del deducible, está hablando de un gasto que ustedes van a tener que hacer el día que usen un seguro. Cuando hablen de impuestos, cuando hablen de deducibilidad, significa de un gasto que puede ser que disminuya la cantidad de impuestos que ustedes van a pagar y eso se los puede explicar perfectamente el contador Gaeta. Yo soy agente de seguros, yo para qué les invento. Así Oye, es, una cuando le decimos, pregunta. Adelante. Cuando le decimos a Adolfo, oye Adolfo, necesito una póliza de gastos médicos. Y entonces Adolfo me cotiza mi póliza y me dice, vas a pagar 70,000 pesos de tu póliza anual. Ese gasto es al que se refiere Adolfo. El valor total de mi prima me da mi comprobante y yo le pago a su aseguradora y ese comprobante me sirve para hacer mi declaración anual, para disminuirlo de mis demás ingresos. Y ya metiéndonos en este brollo, ¿cuáles son los gastos personales que se pueden deducir de impuestos? Muy bien. Los voy a mencionar, cada uno tiene sus características muy particulares y son muy amplios, pero vamos a conocerlos de forma general. Son los gastos médicos. Yo voy al doctor, me da un comprobante y te digo, tiene ciertas particularidades de cómo lo pago. Los análisis clínicos, el nutriólogo, la consulta con la psicóloga también, y sobre todo ahorita en estos tiempos que se ha utilizado bastante. Si yo necesito comprar un aparato para rehabilitar y restablecer mi salud, también lo puedo hacer deducible. Los dentales y también los gastos que, cuando voy por mis lentes,
también los puedo sacar. Y aquí es bien importante mencionar que pueden ser para mí, para mi cónyuge, para si vivo en concubinato también, o para mis hijos, o para mis padres, es decir, en línea recta, ascendente y descendente. Ok. Otro es el gastos funerales. Toquemos todos madera, pero cuando llega a suceder un evento, puedo hacerlo deducible, tiene un cierto tope. ¿Y qué pasa? A veces nos venden el plan para irlo pagando. Ese no es deducible, pero cuando ya llega, se suscita el evento y hago un desembolso, en ese momento ya es deducible el tema. Otros son las pólizas de gastos médicos, complementarias e independientes. Si yo tengo un seguro social, tengo un ISSSTE, pero si yo estoy pagando por fuera mi póliza, ese es deducible. Los planes personales de ahorro para el retiro también son deducibles. Los pagos por transporte escolar. Las colegiaturas también tienen un cierto tope, no todos, y no todos los grados, kinder, primaria, secundaria y bachillerato, ¿no? Y todos tienen un cierto tope también. Así es, a grandes rasgos son... por cierto, si tienen un crédito hipotecario, cada que se termina el ejercicio fiscal, el banco o el Infonavit o Fobiste nos da una constancia donde nos indica qué intereses pagamos reales y los nominales. Y entonces ahí me dice cuáles tengo derecho yo a poderlos poner en mi declaración para disminuir mis impuestos. Muy buen punto que tocaste ahorita. O sea, recordándoles a todos, los gastos que son deducibles de impuestos, que en la parte de seguro son gastos médicos y gastos para el retiro. Y tienen que estar los gastos para retiros de la sección de planes personales de retiro, ¿no? Entonces, así como mucha observación en esto, si no, no puede ser deducible de impuestos. Porque muchas veces nos platican y nos dicen, oye, yo tengo mi seguro de educación para mi hijo. ¿Es deducible de impuestos? Mándame, por favor, todas las facturas. Sí, les podemos mandar las facturas, pero pues no es deducible de impuestos, ¿no? Entonces, un poco solo hay que alinearse porque después esa les va a decir, híjoles, esto no es deducible de impuestos y te lo va a quitar, ¿no? Entonces, mucho en ese punto. Ahora, te tengo otra duda, que también muchos de nuestros clientes nos dicen, oye, pero pues con todo lo que yo ya pago los intereses de mi hipoteca, lo de mi hijo. Entonces, por favor, acláranos cuál es el tope máximo de deducciones que puedo hacer. Ok. En el artículo 151 nos establecen todas estas deducciones que acabo de mencionar y hay un tope que me dice que son el 15% del total de mis ingresos. Y por otro lado me dice la cantidad que resulta menor si la comparo con 5 veces el salario mínimo general, que son aproximadamente 153,000 pesos. Es decir, si yo tengo 1,000,000 de pesos de ingresos y si le saco el 15% son 150,000 y lo comparo contra 5 veces el salario y son 158, entonces me dice la ley, vete por la cantidad menor. Entonces en este ejemplo, solo puedo deducir 150 pesos. Pero si ya tengo ingresos, vamos a decir, de 2 millones, el 15% serían 300,000. Entonces me dice el SAT, no, solo puedes tener el tope hasta 158,000 pesos. Ok, entonces, bueno, nada más para tener presente, o sea, pueden acumular todos los gastos, pero va a llegar hasta una cantidad máxima donde se van a topar las deducciones. La cosa es acercarse con un profesional, asesórense con un profesional, en este caso con un contador, para que sepan cuál es el tope y puedan ahorrarse impuestos en esta medida. Hay personas más que se están conectando, Nancy Sámano, la señorita Gris, y como estamos, Carlos Sánchez, nuestro diseñador de cabecera, ¿cómo estás? Buenas noches. Mario Aparicio, ¿quién más? Tania Llamas, muy buenas noches. Lili Cárdenas. Por favor, si le pueden dar a compartir, pónganle este momento porque hablar de impuestos es algo que a todos nos interesa. Fíjate, contador, que algo que nos pasa, luego de repente la gente contrata un seguro porque lo quiere por protección, porque es la razón por la cual se debe contratar un seguro. Vamos a suponer que es un seguro de gastos médicos mayores. Y 3, 4 años después, que se empiezan a preocupar por sus impuestos, nos dicen, oye, es que lo quiero hacer deducible de impuestos. Y les comentamos, oye, nunca me dijiste que lo querías por impuestos o me dijiste tu RFC.
Entonces, hay ciertas características que deben de tener los comprobantes, en este caso las facturas, o los gastos para que se puedan deducir. ¿Cuáles son estas características? Así es, el principal es que tenga nuestro RFC. ¿Por qué razón? Actualmente, cuando nosotros vamos a adquirir cualquier tipo de gasto, deducción, el único requisito, mi nombre puede estar mal escrito, pero necesito el RFC porque es en el momento que yo hago el pago de esa póliza de gastos médicos y me expiden un comprobante fiscal, en automático ya lo puedo yo ver en mi portal, en mi propio portal de mi RFC. Y también es bien importante que el comprobante fiscal reúna todos los requisitos. Hay una serie de requisitos que cada año la autoridad nos dice a través de sus informes o boletines o resoluciones misceláneas, nos dice cuáles son los requisitos de los comprobantes de forma general. Y también es bien importante que si yo pago al momento, yo no sé, a lo mejor cuando me expiden la póliza, no sé cómo la voy a pagar. Pero después, quizás un mes después, 15 días, yo hago el pago con tarjeta de crédito, tengo que validar que me den un complemento de pago donde estipule que dice tarjeta de crédito. Si no, de lo contrario, pudiera que ese comprobante, cuando yo haga la revisión, yo mismo, al meterme al portal del SAT, que les puedo ahorita pasar un tip, me meto y me va a decir el SAT, de este reporte de tus posibles deducciones, esta, por la forma de pago, no la tengo clasificada. Entonces, ya te dice, la descartamos. Bien importante que nos fijemos en esos pequeños detalles. Buenísimo. Fíjate que entre todos esos detalles, ahí te va una anécdota que tuvimos de una clienta. Ella iba al banco, iba con un cheque, la persona que le recibía el cajero le cobraba el cheque y después pagaba el seguro. Entonces, obviamente para el SAT no era deducible de impuestos porque fue realmente efectivo el pago. Entonces, siempre hacemos ese ejemplo de, oigan, por favor, fíjense cómo pagan y si se va a pagar en cheque, hay veces bueno, ya no sé si existe, pero tiene que estar a nombre de la institución bancaria, ¿no? Porque aseguradora, porque si no, de plano no será deducible de impuestos. Así es, y conservar sus comprobantes fiscales y sus comprobantes, la copia del cheque, la copia de la transferencia, porque precisamente ahorita en esta época de declaraciones, si el SAT me rechaza la declaración, pues voy a tener que mandarle un soporte de información de lo que yo le estoy diciendo que sí hice a través de escanearle esas comprobantes fiscales. Fíjate que, bueno, aquí vamos a sacar todas nuestras dudas, contador. Fíjate que nos ha pasado que hay veces que en algunas compañías aseguradoras no aparece precargado la factura. Entonces, empieza a haber como broncas con el cliente que, oye, pero no aparece. Y sé que a veces hay que hacer una labor más para que sí poderlas meter en ¿cómo se llama? En el sistema del SAT. Platícanos qué puedo hacer. Así es, cuando estoy yo presentando mi declaración y me doy cuenta que no está precargada esa información, yo la puedo precargar. La clasifico como una de las deducciones que platicamos. De hecho, el mismo portal me muestra el listado y yo selecciono, esta es una póliza de prima de seguro de gastos médicos. Pongo la información relativa al comprobante y ya esta ya juega para mi cálculo. Más adelante, cuando el SAT revisa, quizás valide y dice, ok, posiblemente no lo tenía en el radar, pero cada vez que enviamos una declaración, el SAT hace una revisión de lo que tú le mandas. Y entonces cuando te da una respuesta te dice, declaración o información en la declaración del contribuyente. Según la declaración revisada por el SAT y el resultado. Entonces ahí es donde te das cuenta que si tienes algún detalle ahí te dice dónde posiblemente nos equivocamos. Entonces, si detecta que no estaba precargada y yo la precargué y te dice, mira, te rechazo la declaración, pero no quiere decir que te estoy negando la devolución. Mándale las pruebas necesarias para que solventes digamos, esa falta
y entonces se evalúe nuevamente el SAT y puedas acceder a la devolución. Ya se puede hacer a través de un proceso ya manual, se llama una devolución manual. Ok, entonces sí hay manera de pelear esos detalles que no puedan aparecer. Si no saben, si no le entendieron, si creen que el contador les habló en chino, con mucho gusto lo pueden localizar. Por favor, déjenos sus datos si quieren contactarlo o pídanos su teléfono con mucho gusto. Al final se los vamos a dar para que lo puedan contactar. Siempre acerquen, si ustedes no saben, no le intenten jugar al valiente, mejor acérquense a un experto, por favor, como el contador Gaeta, para que les ayude con estos temas de la declaración de impuestos. Así Contador, nos están es, llegando un par de sí, preguntas. Estas son de Nancy Sámano y están muy interesantes. Una, ¿qué pasa si estoy dada de alta en el RIF? Que entiendo que es bueno, ahorita carabas es el RIF. Y segundo es, ¿los créditos hipotecarios son deducibles de impuestos? ok, ella como está en el RIF, por esta actividad no está obligada todavía a presentar declaración. Todavía no lo establece la autoridad como una obligación. Y entonces, si es única, digamos, actividad que tiene registrada, aunque tenga su constancia de crédito hipotecario y tenga además deducciones, no las pudiera hacer deducibles. Si no estuviera en el RIF. Si no estuviera en el RIF y estuviera en sueldos, en automático se pueden deducir. Ahora, el RIF, ¿qué es? Se llama régimen de incorporación fiscal, y para los que nos surge hablar de retiro, antes era el pequeño contribuyente. Ok, ay, qué buena analogía. Porque a mí también cuando la primera vez que me dijeron el RIF y yo así de, ¿y qué es esto? Pero muy bien, gracias, contador. Hay alguien que también nos está preguntando, la misma Nancy Sámano. ¿El crédito hipotecario es deducible de impuestos? Que creo que fue algo que ya comentamos. Así es, pero vale la pena decir que mi crédito vale millones de pesos, pero ese no es deducible. Lo que puedo ya hacer deducible son los intereses que pagué en un ejercicio. Y para esto retomamos que el banco o el Infonavit o el Fobiste me va a dar una constancia donde traigo requisitos fiscales, viene mi RFC y viene cuánto pagué de intereses ese año y cuánto puedo deducir. Ok. Buenísimo. Oye, contador, hace ratito mencionaste las palabras mágicas. Urge que hablemos de retiro. Porque urge que hablemos de retiro. Ustedes, chavos, todos ustedes, chavos rucos que nos están viendo ahorita, les urge, no se hagan. Nosotros nos dedicamos a vender seguros de retiro o planes personales de retiro. Los comercializamos a través de diversas aseguradoras, dependiendo de lo que necesite cada persona, porque cada persona es diferente y hay planes con diferentes características. Estos planes y seguros de retiro pueden ser deducibles o no de impuestos, dependiendo de lo que nos pida la persona y sobre todo de un artículo en el que estén basados. Por favor, ¿nos puedes comentar un poquito acerca de esto, de la deducibilidad de los planes de retiro? Claro que sí, está dentro de las deducciones personales y me marca dos tipos que pueden ser aportaciones directamente a la cuenta del sistema de ahorro para el retiro, o bien existen instituciones como la que representas o instituciones que pueden o tienen autorización de SAT para poder manejar fondos de inversión, administradoras de fondos para el retiro, y todas esas aportaciones yo las puedo deducir hasta un 10%. Y entonces, en el artículo 151 me regula estos dos tipos de ahorros. Y en el 185 me especifica más a fondo algunas características de plan personal de retiro. Ok, ok. Fíjate que ya nos ha pasado también otra pregunta con clientes, ¿no? O sea que de repente pues contrataron hace un buen el seguro de gastos médicos, no apareció en, ¿cómo se llama? En sus declaraciones y ya pasó la fecha de declarar los impuestos y de repente dicen, changos, no metí el seguro de gastos médicos mayores o no metí el seguro de retiro. ¿Qué se puede hacer? ¿Hay algo que ya, o sea, que pueda arreglar una vez que ya pasé el límite? Mira, aquí dependemos mucho de la aseguradora, la que administra el fondo, la que nos provee la póliza de gastos médicos, de que yo pueda decirle, oye, del 2020 tengo un comprobante que no te di mi RFC y quisiera que me ayudaras. Como ellos también ya cerraron su esquema fiscal, su ejercicio, difícilmente te pudieran apoyar con este tipo de cosas. A lo mejor lo que sí pudieran hacer es, bueno, ya lo detectamos y a partir de hoy, 28 de abril,
te hacemos el cambio y todo lo que me pagues de pólizas a partir de ahorita se puede hacer. Ok. Ahora, otra pregunta con respecto al tiempo. Ahorita, por ejemplo, la declaración anual de impuestos se supone que era en abril, que ahorita estamos a 2 días de que se acabe abril, y hubo una extensión de tiempo hasta mayo. ¿Qué pasa si alguien ya hizo la declaración anual de impuestos y de repente se está dando cuenta de que tenía su seguro de gastos médicos mayores, sostenía su plan de retiro y no lo metió a sus deducciones personales? ¿Todavía puede meterlo a esas deducciones y rescatar algo? Ok, aquí hay que tomar en cuenta dos factores. Cuando nosotros ya intentamos hacer nuestra declaración, ya hay precargada, ya te puedo decir que el 95% de la información, y en algunos casos el 100%, con lo cual se reduce quizás el no lo tengo. Y la otra que puede llegar a suceder es que me encontré como bien dices, mi documento y lo quiero meter, porque apenas a lo mejor fui al banco y me lo dieron y no estaba cargado. Hay que revisar si mi devolución de impuestos cómo va avanzando, si es que fue devolución, porque si ya está en proceso de pago, quiere decir que ya me la autorizaron y ya me van a dar mi dinero. Sin embargo, sí es posible meter una declaración complementaria donde corrija yo esta información, quizás mi devolución va a subir, y entonces nos regresamos al procedimiento manual que comentamos para solicitar la devolución manual de ICR. Y en un campo de esa devolución te dice cuánto ya te dieron, cuánto solicitaste, cuánto ya te dieron, para que no te puedan ahí regresar la devolución porque no estés diciendo que ya recibiste una partecita. Entonces yo ahí coloco la diferencia que falta porque me devuelva, le mando las pruebas documentales y vamos a volver a esperar a través de buzón tributario me va a contestar cómo vamos con esa devolución. Buenísimo. Pues queremos agradecerles también a Lili Cadenas, a Pro Pedregales, a Debaki Preciado, a Edgar Domínguez que nos están viendo, y deberíamos, ¿sabes qué? Deberíamos jugar algo así de mito o realidad, porque, por ejemplo, a mí me ha pasado que me han dicho, oye, si tienes un saldo a favor, no te lo, o sea, no pides que te lo abonen, sino más bien déjalo para los siguientes impuestos, porque si no, después el SAT se va a estar fijando en que si no estás declarando todo. ¿Es mito o realidad, contador? Partiremos de la idea que una devolución de impuestos es un derecho. Y de aquí, bien lo dices, hay muchos clientes que dicen, no, sabes que yo no quiero tener problemas con la autoridad, déjalo. Es más, ni solicites devolución, ahí sí, hay un campo en la declaración que dice sin selección. O sea, nada, ahí déjalo. Puedo también compensarlo contra impuestos futuros. Lo puedo dejar ahí y a lo mejor en el mes de enero, si yo tengo un negocio y me toca pagar impuestos, ya de ahí puedo acreditar, aunque dice ahí compensación, bueno, tomamos ese impuesto. Y la otra que yo siempre hago con los clientes que nos llegan a nosotros y nos dicen, déjalo ahí porque tengo un poco de miedo que me vaya a revisar. Lo que hacemos es darle una muy buena revisada a la situación fiscal del cliente, desde si su domicilio está localizable, para quitarle un riesgo más. Si tiene obligaciones fiscales de ejercicios anteriores que no cumplió, pues también sí le decimos, mira, no es motivo de que te rechacen la solicitud, sin embargo, yo te invitaría a que te evites a generar multas por no presentar declaraciones de otros meses o años anteriores. Sin embargo, sí he tenido experiencias donde el cliente dice, pues mira, sí tengo declaraciones pendientes, mándala, echamos la bendición y recuperamos el saldo. Y con ese saldo a veces pagan los impuestos que deben de años anteriores. Miren, contratar un seguro es una responsabilidad y se hace correctamente asesorado. Tanto sea un seguro de gastos médicos mayores, de vida, de retiro, de lo que sea, contraten un seguro con responsabilidad. Es la mejor recomendación que los podemos hacer. Y también con responsabilidad se tienen que pagar impuestos. Pagar impuestos no es malo, aunque así suene, ni modo. Es una obligación y es nuestra manera de aportar. Ya como se usen, esa es otra historia. Eso no nos vamos a meter ahorita, pero sí. Pero también ustedes tienen derechos. Esos derechos están las deducciones.
acérquense a un contador como el contador Gaeta para que por favor les explique y les ayude a reclamar ese derecho, el derecho de deducir impuestos y que ustedes puedan recibir. Por ahí nos escribió María Elena Méndez y nos dijo, gracias a mi seguro, Hacienda me regresa dinero. Pues sí, porque es su derecho. Contador, si necesitan tu ayuda, ¿dónde te pueden localizar? Perfecto. Mi teléfono es 55 51 04 16 22 y nuestro despacho se llama Gaeta Lares y Asociados SC. Y página, ¿verdad? Último, ¿Tienen página? Sí, también nuestra página gaetalares.com. Perfecto. Quisiera compartirles un tip que todos y casi nadie lo sabe. Tenemos un derecho de recuperar impuestos de ICR hasta de 5 años atrás. Ahí tienen una lana guardada. Okay. Bueno, pues si hay gente que tenga pendiente y que cree que ese dinero ya lo perdió, pues puede consultar al contador Gaeta para que pues veamos si esa lana regresa a sus arcas, ¿no? Pues muchísimas gracias, contador Gaeta. Creo que fue muy nutritiva y nos sacó de muchas dudas. Seguramente podríamos tener más dudas que podrían dar más horas, pero pues con estas pues es una muy buena probadita. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes por la invitación. Disfruté mucho estar aquí con ustedes. Recuerden, por favor, darnos likes, seguirnos. Estamos en YouTube, en Facebook, en Instagram, en Twitter, en LinkedIn nos pueden encontrar. Finalmente, la información sobre seguros y sobre impuestos es digna de compartirse. Entonces, la mejor manera es dándoles likes a estas páginas y compartiéndolas para que alguien más le llegue la información. Por supuesto, la curiosidad de hacer algo hacia adelante. La siguiente semana, ahora sí, vamos a hablar de temas de padecimientos de los pequeñitos, las complicaciones de los recién nacidos que son brutalmente caras y se pueden pagar a través de un seguro de gastos médicos mayores. Muy buenas noches a todos, síganos dando likes y que tengan una excelente semana. Hasta luego.